Soy el abogado Bermúdez Benavides. Bermúdez Benavides Ventimiglia. Muchas gracias a los medios periodísticos, a los medios de radio, de televisión, por esta entrevista que es muy importante. Efectivamente, como es de conocimiento público, un caso que no solamente llamó la atención, sino que conmocionó al país y al mundo, la desaparición de dos jóvenes de la familia Samarenda. Oiga, las denuncias se pusieron en su oportunidad, se fueron investigando. Intervino la DINASET antinarcóticos y cada una de estas autoridades policiales solicitaron el allanamiento en su oportunidad ante el fiscal para que el fiscal invoque exclusivamente al juez multicompetente del Cantón Palora, como efectivamente se cumplió con fecha 11 de marzo. Es decir, se buscaba obtener los elementos necesarios que conduzcan a encontrar estas personas, sean vivos o sean muertos. Y efectivamente dieron los resultados. Ingresaron a estas propiedades del señor John Stephanon y no solamente se encontró cadáveres, se encontró sustancias estupefacientes que en una versión que da en Fiscalía, el teniente Juan Carlos Ruiz detalla la forma como llegaron, a quienes se encontraron. Imagínense a 15 metros de una de esas chozas, sepultados, se dan cuenta porque vieron tierra floja, hunden una varilla y la varilla se hundía con facilidad. Fue el motivo porque les llama la atención, y no solamente la suavidad del suelo, sino que han plantado un tronco para simular de que esto era quizás de cuánto tiempo que se había removido este suelo. Pero la policía tiene su experiencia, tiene sus conocimientos y disponen que se hagan las excavaciones. Y encuentran a 1 metro una mano alzada. Lógicamente los sepultaron vivos. Después de causarles heridas, de hacerlos sangrar, de dejarlos en la indefensión, los comienzan a tapar con tierra, estando vivos, señores. La crueldad. Y que digan que una de las procesadas no tenga responsabilidad, porque según ellos no encuentran los elementos de convicción. Imagínense, hay dispuesto por Fiscalía pruebas de luminol, exámenes dactilares, exámenes en todas las propiedades, y no esperan los resultados, sino que con un recurso de apelación, la sala de la Judicatura de Morona Santiago, el día lunes, en audiencia de las 11 horas, revoca la orden de prisión. Es decir, ¿para qué el trabajo policial? ¿Para qué el esfuerzo del DINASET? ¿Para qué el esfuerzo de antinarcótico? Y lógicamente en una audiencia anterior han dicho que no tienen responsabilidad en las armas. Y ya como decía Stalin Samarenda, es posible que mañana o pasado digan que tampoco son responsables de la droga. Y yo pregunto si en la investigación se comprueba que esa casa nadie salía ni nadie entraba y solamente se alumbraba en la noche. Es decir, que llegaban horas de la noche y las luces que las dejaban en el día prendidas se alumbraban por su propia naturaleza. Es que los responsables estaban adentro. Y Joana, que es la una a la que le dan la revocatoria de libertad y que tiene una versión a foja 60, Joana Chicaiza, dice que ella nada sabía, pero de acuerdo al allanamiento estaban el montón de tarrinas, era la que salía y entraba con la comida para que se alimenten estos norteamericanos. ¿Sabía o no sabía? ¿Y cuál es el elemento de convicción? Hacer un allanamiento, y piden inclusive la nulidad del allanamiento,
porque según ellos dicen que el antinarcótico pidió para droga, y es nulo, dicen, porque encontraron cadáveres. Entonces tenían que encontrar los cadáveres y no decir nada. ¿Dónde está, pues, entonces la idoneidad de la policía, pues? Estos procedimientos echan al traste y se burlan del procedimiento policial, que ha cumplido con eficacia, con dedicación, con esmero. Y lo que dice Stalin es una gran realidad. No hay las motos, pero tampoco dispuestos al allanamiento, la búsqueda minuciosa en esos predios para dar con estos vehículos. Pero sí tenemos un testigo que el día 27 los ve ingresar en las motos a esa propiedad y que ya estamos pidiendo ante la Fiscalía ya rinda el testimonio. Lógicamente que en los últimos días en Fiscalía de Palora han hecho una variación de fiscales que desconocemos a ciencia cierta las razones, pero esto ha menguado la eficacia en el impulso de nuestros derechos. Y lo que es gravísimo, llegué a la audiencia, no participé por no haber estado notificado, pese a que estoy autorizado desde el 24 de marzo. La convocatoria se realiza el 28 para este lunes que pasó. Tampoco estuvo notificado el otro patrocinador, Juan Fernando Ortiz. Y cuando la juez ponente de la sala le pregunta al secretario, ¿cumplió con los efectos notificatorios? Dice, no se ha notificado a la víctima porque tampoco ha autorizado. Pero en el proceso consta a foja 100 que Stalin Samarenda sí lo autorizó a Juan Fernando Ortiz. Pero ellos, y para la Administración de Justicia actuante, dicen que la falta de notificación no acarrea de nulidad, cuando esto lo deja en plena indefensión, porque no se puede argumentar en desconocimiento los derechos que asisten. Y yo pregunto a ustedes, señores periodistas, y dejo una pregunta en el aire a la ciudadanía del Ecuador. ¿Será que encontrándolos en esos domicilios a dos víctimas asesinados atrozmente de manera cobarde, no sepan y desconozcan los propietarios de esas casas, de esa propiedad? Si hago el llamado al señor presidente, al director nacional del Consejo de la Judicatura, investigue, porque no se puede, pues, estar repartiendo boletas de libertad como hojas volante cuando no se ha llegado al fondo, cuando no se ha cumplido. Inclusive hay una disposición de la explosión de los audio-videos y no se ha cumplido. Hay una orden que se haga el análisis de las vísceras de las víctimas, tampoco existe resultado. Es decir, que van a los procesados a ponerlos en libertad de uno en uno, porque según dicen, no existen los elementos de convicción. ¿Y los cadáveres qué son? ¿Y la droga y las armas? ¿Qué significa? Ya como decía Stalin, ¿será que para el pueblo shuar no va a haber justicia? Todos somos ecuatorianos y las leyes dicen que nos tratan iguales, en igualdad de condiciones a nacionales y a extranjeros. Y nosotros clamamos, y no solamente clamamos, exigimos que la justicia sea pronta, sea efectiva, sea inmediata, sea prolija y que beneficie no de manera parcializada, sino de manera imparcial a quien corresponda. Aquí hay dos cadáveres que les causaron heridas, que los pusieron indefensión, que los sepultaron vivos, que murieron por asfixias. Y se está dando revocatorias de libertad, porque según consideran ausencia de elementos de convicción. Y vuelvo a repetir, ¿qué es la droga? ¿Qué es la arma o qué son los cadáveres encontrados en esas propiedades? Y dice Joana Chicaiza, yo apenas era la enamorada que iba 2 días por semana, cuando la encontraron hasta con el hijo viviendo ahí, que tuvieron que entregarle a los abuelos en representación del adolescente o del niño. Ella tenía su domicilio ahí, ella era conviviente, era partícipe, era conocedora, pero son las autoridades las que tienen que investigar y nosotros supervigilar. Y ustedes,
medios de comunicación, llegar hasta las últimas consecuencias con las entrevistas, con la información al pueblo, porque delitos como de esta naturaleza no pueden quedar en la impunidad. Jamás se debe admitir que reine la impunidad en el Ecuador. Se debe sancionar, sean nacionales o sean extranjeros. No porque sean norteamericanos o porque digan que son dueños de 50 hectáreas, se pueda protegerlos o darles garantías sin imperar la justicia a quien corresponda. Abogado,